Mapu, con su valiosa poesía y sus conocimientos. Un saludo especial a Bernardo Colipán, quien por motivos de agenda no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Es preciso señalar que este día que hemos escogido para el lanzamiento del libro, 24 de junio, es una fecha especial. Se celebra el Huiñol Tripantu, o también conocido como Año Nuevo Mapuche, fecha que nos indica la renovación imprescindible que requiere la naturaleza y el inicio de un nuevo ciclo, el que cobra especial relevancia hoy día en el contexto de pandemia y de crisis civilizatoria del paradigma capitalista y neoliberal impuesto a todo el planeta. En este sentido, el título del libro que presentamos, La Otra Resistencia, nos invita a posicionarnos más allá de la mera observación para cuestionar, exponer y transformar los escenarios de opresión y de poder. Desde ese lugar nos hacemos parte del dolor de las más de 7.500 familias que viven en Chile y que han perdido algún ser querido durante esta pandemia a causa del COVID-19, y nos sumamos al llamado para que el Estado chileno tome las medidas sociales y sanitarias para que real y efectivamente se permita sobrellevar la cuarentena con la dignidad que todos se merecen. No podemos dejar de mencionar tampoco el complejo contexto político-social que atraviesan los presos políticos mapuches en huelga de hambre, entregándoles todo nuestro apoyo y energía a la distancia, en especial al Machi Celestino Córdoba, que sabemos está en un estado de salud muy deteriorado debido a las más de 50 días de huelga de hambre que lleva. También sumarnos al dolor de la familia del huarquén asesinado Alejandro Treuquil, esperando que la justicia chilena investigue este crimen y se encuentren a los responsables. Finalmente, enviarles todo nuestro apoyo a las hortaliceras mapuches de la región de la Araucanía, víctimas de tortura y discriminación por parte del Estado. Dicho todo esto, y esperando las energías del Huiñol Tripantu permitan subvertir y transformar todo este contexto de dolor en un nuevo y necesario nacimiento de los territorios, quisiera continuar agradeciendo a las instituciones que han hecho posible que hoy estemos con ustedes. Al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica, el CIR, quienes colocaron a disposición todo su equipo logístico para la realización de este lanzamiento, a Editorial Pehuen, quien hizo posible la publicación de este libro en conjunto con el CIR, al Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas, el CEDER, que en conjunto con la Dirección de Investigación de la Universidad de los Lagos han apoyado desde un inicio este trabajo, y a la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quienes también han patrocinado este evento. A todos ellos, en sus distintas funciones, les agradecemos por apoyar la producción de esta antología poético-territorial. Antes de continuar, quisiera mencionar que el chat está disponible para sus preguntas y comentarios, los cuales Daniela Díaz, del equipo del CIR, estará recepcionando para leerlos al final de las intervenciones. Para dar inicio a esta presentación, entonces, dejo con ustedes a James Park, director del Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos y coantologador de esta obra, quien compartirá algunas palabras de bienvenida. James. Mari Pupeñi, Mari Pulamuen, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por acompañarnos. Quiero ser bien breve en mi intervención para darles la palabra a los y las poetas que son el centro del evento, pero solo quisiera comentarles el cómo llegó a ser este libro que presentamos aquí. Este libro surge, como ya indicó Sandra, de un encuentro entre los y las autoras incluidos en el texto, en Maicolpué, San Juan de la Costa, allá por el año 2017. Fue producto de un proyecto de investigación realizado por Sandra Villanueva, nuestra moderadora, como parte de su tesis doctoral titulado Fundamentos Teóricos Metodológicos de los Territorios Discursivos. Es una tesis realizada en el Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de los Lagos en Osorno, un programa impartido desde el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas que yo actualmente dirijo. La idea del libro nace justamente al concluir aquel encuentro, donde se discutieron, plantearon, reflexionaron sobre las visiones de cómo cada poeta construye ese territorio discursivo, partiendo de la experiencia vital
y navegando a través de los ritmos, las emociones, los significados, la creatividad y el pensar en y desde el poder de las palabras. El libro, más allá de ser una antología de poesía, es una obra de reflexión y análisis sobre cómo confluyen las memorias, las historias, las vivencias, los lenguajes y la emotividad de cada uno y cada una en torno a ese lugar de origen, el de las matrices ancestrales, de cómo éste se despliega en la palabra mediante la creación de ese imaginario individual y a veces compartido y colectivo en estas grandes tierras del sur, la Futahuillimapu. Agradezco enormemente a los y las poetas, Cristian, Sonia, Bernardo, Jaime, Graciela, Faumelisa, Roxana y Miriam, por la colaboración y la confianza. A Sandra por su esfuerzo y persistencia. A Pehuen y al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, como también al público y a las familias que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, James, por tu intervención. Tal como se señala, este libro se conecta directamente con la cultura mapuche-huilliche, y es por ello que invitamos a presentar al historiador mapuche Fernando Pairicán, doctor en Historia de la Universidad de Santiago, es director de la línea de pensamiento mapuche de Editorial Pehuen, es también investigador postdoctoral del CIR y autor de los libros Malón, la biografía de Matías Catrileo, entre otros. También es autor del prólogo del libro La otra resistencia. Fernando, toda tuya la palabra. Marimari Pupeñi Pulamien, Marimari Wenui. Agradezco la invitación a presentar el libro. Seré breve por cosas de tiempo, ¿no? Primero, un poco señalar que el libro y la poesía de los hermanos y hermanas Huilliche han sido pioneras, creo yo, y han sido las que más se han expresado en el desarrollo del pensamiento mapuche. Estoy muy seguro de que todo el trabajo que hizo la poesía y que ha continuado haciendo la poesía nos ha ayudado a poder reinterpretar los procesos históricos que estamos llevando adelante como parte de una generación de historiadores, antropólogos, antropólogas, ¿cierto? Para poder llegar a poder vislumbrar un poco cómo fue el proceso de colonización y conquista de nuestro pueblo, pero también de las resistencias, que yo creo que es una de las particularidades de la historia mapuche y que además expresa un poco eso, creo yo, en torno a la poesía, ¿no? Donde la poesía huiliche ha sido tal vez una de las más proliferantes en escribir, en plantear y tal vez de explicar los procesos históricos, que a veces la historia se demora mucho más por temas de tiempo, de ir a buscar la fuente allá, interpretarlas, qué sé yo. Entonces creo que como ciencias sociales mapuches, por decirlo de alguna manera, llamarlo de esa forma, nosotros siempre vamos detrás de los poetas, ¿no? Y a veces muy atrás de los poetas, ¿no? Entonces lo que ustedes están haciendo, y este trabajo lo da cuenta, son los dolores, los desgarros de Charagautín, pero también la resistencia, ¿no? Y en eso toda la generación de poetas que siguen escribiendo, nos siguen a todos y a todas, yo creo, a reflexionar sobre el pensamiento político, histórico, y también ponen ideas críticas a la política mapuche también, que en momentos creo que se diluye en torno a los caudillismos, a los loncos caudillos, por decirlo de alguna manera, impidiendo articular un movimiento político mucho más poderoso de lo que tenemos hasta hoy para poder avanzar hacia nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces creo que en ese ámbito yo expongo también, y creo que es importante reivindicar cómo ustedes, ¿no? como escritores y escritoras, han logrado también enseñarnos, tanto a la academia mapuche, entre comillas, como a la política mapuche, que el trabajo colectivo, ¿no? Y la generación de unir distintas generaciones de escritura es lo que fortalece un pueblo, ¿no? Y no la división ni la lonco autonomía de cada mundo para poder mostrarse a sí mismo que tienen razón, ¿no? Y creo que este libro, y hacer un trabajo colectivo,
¿no? Creo que es parte de un proceso de madurez política y también intelectual de parte de todos nosotros. Lo otro que agregaría por el tiempo es que se suma, ¿no? A un contexto también en que Chile estaba agitado, ¿no? Y la poesía, y al leer todos los textos que están expuestos en esta antología, uno puede hacer un resumen histórico y político del proceso político mapuche que se está llevando adelante, pero también en relación con el Estado chileno, ¿no? Y creo que la poesía que todos ustedes sostienen en este libro nos ayudan también a explicar o interpretar cómo fue la ocupación, ¿no? Que es para mí uno de los puntos importantes, ¿no? Cómo fue la ocupación en la zona Huiliche, cómo ha sido también la resistencia a Huiliche, cuáles son los dolores, ¿cierto? También, y también los traumas, pero también el lado de lo que plantean otros y otras, ¿cierto? En ustedes mismos, las resistencias, ¿no? Y por eso que el libro también se inscribe en torno a la resistencia, que no es solamente lo político, no es solamente la violencia política como instrumento de resistencia ante esto, sino también el desarrollo de un pensamiento para poder abocarse, ¿no? En este contexto que vivimos como en el tiempo presente. Entonces, yo diría que todo eso, ¿no? Y para concluir y dar la palabra, creo que al observar y al leer la antología, ¿no? Huiliche, lo que uno también se da cuenta son los grados de violencia, de la ocupación que se da en ese estadio, ¿no? Hasta incluso a uno como historiador lo lleva a plantear la ausencia de Estado, ¿no? En ese momento, en la forma en que la poesía plantea, ¿o no?, esa violencia, ¿no? Una violencia que tal vez se asemeja en algunos lugares de La Pampa, en Argentina, posiblemente lo sea porque que se comparten territorio, pero que se aleja un poco tal vez, o difiere tal vez de la violencia que los mapuches recibieron en Arauco, ¿no? Donde hubo otras formas tal vez de actuar políticamente, o lo que está sucediendo también en Araucanía, ¿no? Entonces, esas múltiples tipos de violencia, pero esas múltiples formas de resistencia, ¿no? Creo que la poesía que ustedes plantean y que nos educan también a todos nosotros, ¿no? Y que siempre, como lo decía al principio, con lo que cierro, que me parece que han sido la vanguardia del pensamiento mapuche, creo que sigue expresándose en esta antología como un resumen para poder reinterpretar los momentos históricos de nuestro pueblo, pero también no solamente del dolor, ¿no? Sino que también desde la resistencia, ¿no? Y que es el concepto que se ocupa acá en el libro, no como un panfleto nomás de decir resistencia, sino siguiendo la idea de las categorías finalmente teóricas, también de la subalternidad, en torno a que la resistencia no es un panfleto en el sentido, ¿no? Sino que hay múltiples formas de poder de hacer esa resistencia, ¿no? Y esa resistencia también se caracteriza por saber adaptarse, por saber transformarse, por saber también decir hasta un momento basta, es decir, las múltiples formas que de alguna manera creo nuestro pueblo ha podido llevar adelante para que hoy día estemos conectados incluso en este contexto de esta manera, ¿no? Un poco lo dejaría hasta ahí, como a nombre de Pehuen Editores, y al final les puedo comentar cómo pueden acceder al libro, que creo que, pero al final lo vemos, ¿no? Pero a nombre de Pehuen Editores, más que nada agradecer la confianza de todos ustedes, de Sandra por querer ser parte de la editorial también, y el libro, ustedes lo ven en la portada, para mí siempre las portadas de la colección dicen más que de lo que es el libro, ¿no? Y lo que es Pehuen como nombre, ¿no? Que es el oficio de hacer libro. Acá no es solamente hacer libros por hacer, acá el libro se respeta porque es un objeto que te acompaña por siempre, ¿no? Entonces, eso les puedo decir. Muchas gracias. Voy a callar. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación y por haber querido ser parte de este libro también. Sin duda que tu visión y análisis de la memoria que se construye a partir de estos relatos es y ha sido un tremendo aporte para vislumbrar nuevas narrativas y nuevos escenarios de interpretación. Ahora queremos dar paso a las voces de los autores de este libro, a quienes nos reúnen y nos inspiran con sus discursos, los escritores mapuche huilliche que están presentes. Partiremos por Miriam Torres Millán, poeta mapuche huilliche y terapeuta intercultural. Nació en Chiloé en 1970.
es autora de poemas de gran contenido cultural relacionados con la naturaleza, saber ancestral mapuche. En el libro La otra resistencia publica los textos Inchin Tanchao, Guillatún Cayu, Guillatún Quiñe, entre otros. Sabemos los esfuerzos que ha hecho por conectarse hoy día y hacer un espacio en sus actividades, así que sin más preámbulo dejo con ustedes a Miriam Torres Millán. Mañón Sandra. Mari Pulamien, Mari Peñi, Mari Compuche, Inche Miriam Torres Millán, Inchen Machuya, Fundo Coiwin de Compu, Guarria Quillón, Meu. Buenas tardes a todos, es un estar acá. Es realmente un gusto haber compartido esta edición y haber estado con poetas de tanto renombre. Ha sido una experiencia muy bonita participar en esta obra literaria, La otra resistencia. La verdad es que cuando me invitaron a participar de este proceso y había que hablar en torno a nuestra matriz, a nuestro territorio, a cómo nosotros vivíamos el ser huilliche, en particular yo me siento huilliche aquí de la Butahuapi Xilhue, perteneciente a la Butahuilli Mapu, donde estamos todos reunidos. Para mí, el ser huilliche, el tener una matriz arraigada en el territorio de Pedro y Rosa, ella compone partera y el componedor de hueso, y la fortuna de haber tenido como profesor el gran lonco y poeta José Santos Lincomán, por allá por el año 80, fue una de las incentivos que tuve para escribir poesía. Y para escribir poesía sabiendo que esa era una forma también de resistir y de luchar en relación a defender, a mantener y a plantear vivo este pueblo que tiene miles de años y que seguirá existiendo en la medida de que nosotros también así lo mantengamos. En esos años era complejo hacer ceremonias y tener, vislumbrar la cultura en público, entonces yo sabía que cuando mis papás iban a un guillatún era una situación de hacer un gran desafío a lo que en ese momento políticamente vivía Chile. Y en eso yo también comencé a dar mis primeros pasos en la escritura hace un par de años ya, y uno de los poemas que están publicados en el libro tienen mucho que ver con esto de mantener los ritos. Y estos ritos o estas ceremonias ancestrales como el guillatún. Entonces uno de mis poemas que están en el libro dice así: Guillatún a ella. Llegaron los Wincas, te decían, Lepone y Guillatún lo tradujeron. Te escondiste y robaron tus hijos, tus tierras, tu identidad. Ahora te escondes debajo de ese laurel seco, pero el canelo aún sigue ahí. La mente de tus hijos despertará, renacerá el laurel, valdrá la sangre derramada. Es uno de los poemas que aparece en este libro. Agradecer esta posibilidad de estar aquí, agradecerles a ustedes por estar en este encuentro, y desearles un muy buen Huechipantu, que este nuevo año nos permita nuevamente salir, defender nuestra Ñuque Mapu, seguir respetándola y protegiéndola porque es lo que tenemos. Y hoy ella nos está dando una gran lección al tenernos hoy en condiciones de estar reuniéndonos por esta forma, cuando podríamos haber estado sin duda en un espacio común haciendo un chafún y teniendo un gran Nutram. Eso por ahora, agradecida una vez más del equipo que conformó este trabajo, que para mí fue muy gratificante y muy fortalecedor. Mañún Compuche. Clarísimo el mensaje y el contenido que nos transmitiste, Miriam. Muchas gracias. En este escenario de saber ancestral y conocimiento y trayectoria, se ubica la poeta mapuche huilliche
Faumelisa Manquepillán Calfuleo, poeta, artesana, escultora, cantautora, educadora tradicional y autoridad ancestral del pueblo mapuche. Nació en Puquiñe en 1960. Es autora de la edición bilingüe del libro Sueños de Mujer. Su poesía ha recorrido diversos lugares del mundo, reconocida por su relevancia cultural y fuerza discursiva. Invitamos entonces a unirse a este espacio a Faumelisa Manquepillán. Mari Mari, también. Mari Mari, amigas, amigos. Bueno, yo siempre voy directo a lo que es la poesía. Y a eso vamos ahora. Estos poemas fueron especialmente mandados para el libro La Otra Resistencia. Y bueno, fueron los únicos dos que mandé. Y voy a leer estos dos y más el poema Calfuleufu de mi último libro, La Danza de la Piedra, Licancura y Nipuruna. Sueño mío. Íntegra y segura. Voy buscando otro universo, otra galaxia, otros tiempos. Danzo entre la nada hasta que una señal llegue a mi memoria. Espero paciente. Aparece una pequeña nube de corazón luminoso. Me eleva a viajar al firmamento. El oxígeno acaricia mi cara, me abraza, me ama. Luego me atrae a la tierra. Viajo entre sus venas, donde habita el agua. Comprendo entonces que el agua es la sangre de la tierra y que el aire es el espíritu del cosmos. Giro entonces entre mis sueños de viajera y retorno. Veo mi cuerpo entre el fuego azul despertando de la muerte, para mirar otra vez desde mis ojos de mujer, simulando que acá no pasa nada, simulando que acá no pasa nada. Migración. El comienzo de la migración es solo una larva que avanza a velocidad luz entre los cuerpos. Los peces a contraagua veloces van. Angosta es la calle, el paso, la frontera, la muralla. Quietos observan otros seres territoriales al acecho. Muchos quedarán detenidos en el trayecto para siempre entre la noche de los tiempos. Avanzan furiosos a buscar otros nidos, otras casas, otras cuevas, otros continentes, otras corrientes. Gran viaje se alza entre los aires. El vuelo debe romper surcos. Ni continentes ni mares los detienen. Avanzan hombres, mujeres, pájaros, pájaras, animales, animalas. Nacerán otros colores. Se mezclarán sabores.
caminando, nadando, volando, reptando, caminando, volando, nadando, reptando, volando, nadando, caminando, nadando, reptando, volando, caminando, reptando. Calfuleu. Kuifi moñemeu. Kupam ta inche. Tañi molfun meu. Mulei tawi. Feipilei. Tañi kupalme. Tañi kalul meu. Mulei fuchake puili. Kake gunjemai. Rekayai mi pingempu fuchakeche. Kituai mi tami antu. Kupape, kupape. Tani pu antu. Pupun kapu peuma. Laku kalfuleufu. Kalfuleufu. Eluenta mi subun. Kapu kura. Tani peuma meu. Kalfuikilla tukuan. Fuchaluk laku. Pelon tua fenga. Falikei tani rupu. Tubugen tani peuma meu. Rekatuan kantu kinye weyin. Cheura yukei tantu. Tani rupu meu. El payan. Kumeke subun. Kura meu. Mulelu tani subun. Tani pel meu wirari. Talkani subun. Kawai wen kuruf ni subun. Inye fucha. Manyum tuelu ayu. Pillan kutal meu. Mareupul kofke. Mareupul ketan. Mareupul muchai. Kakinye. Kelu. Piuke. Kelu ayu. Fuchalaku. Kalfuleu. Kalfuleu. Vengo milenaria, de tiempos imperecederos, marcada en mi sangre, estirpe, linaje, espíritu, cuerpo, herencia y lengua. Avanza, me dicen mis antiguos, busca tus propios soles, que vengan mis días, mis noches, mis peumas. Calfuleo, abuelo río azul, entrégame la voz, la palabra, la piedra, los sueños. Vestido azul calzaré, gran abuelo mío. Alúmbrame, la huella es escabrosa. Háblame en mis sueños, permíteme avanzar a floridos tiempos, que mi camino deje huellas de palabras marcadas en la piedra. Que mi garganta grite desde ellas, en voces de truenos, en voces de brisas. Ofrendas te daré junto al fuego sagrado, ofrendas de pan, de harina tostada, de semillas. También te ofrendo mi corazón, roja perla para ti, gran abuelo mío, Calfuleo, gran abuelo mío. Chalta. Gracias, Faumelisa, por compartir esa poderosa mezcla de emociones, de música y de voz. Ahora es el turno de presentar a Graciela Huinao, poeta y narradora mapuche huilliche. Nació en Osorno en 1956. Sus textos han sido reconocidos y traducidos en diversos lugares del mundo. Entre sus obras se encuentran Huelinto, La nieta del brujo, Desde el fogón de una casa de putas huilliche.
En el 2014 se convirtió en la primera mujer perteneciente a un pueblo originario en ser miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Dejo con ustedes a la gran Graciela Huinao. Mari Compuché, me siento muy honrada por tus palabras, pero bueno, así es la vida. La otra resistencia. Un libro que reúne a los poetas huilliche. Es como un pequeño botón, una pequeña muestra de que todavía seguimos resistiendo. Somos la otra resistencia. Somos desde acá, nuestro canto, nuestro llamado de atención, nuestro suspiro desde acá, de la tierra de Chauracahuín. Me alegro de que estemos reunidos a través de esta pantalla. Me alegro porque todavía estamos. Hay muchos que hoy día no están. Y entre ellos otros escritores que partieron con esta epidemia. Discursos territoriales que nos reunió acá en San Juan de la Costa como grupo mapuche huilliche, es decir, mapuches del sur, con respecto al territorio mapuche. Por hombres y mujeres que de alguna manera trabajamos con la poesía. Es nuestra forma de lanzar algún piedrazo a la conciencia de la sociedad chilena, de decir que todavía estamos acá, resistiendo, como nosotros lo sabemos hacer, a través de la palabra, a través de un libro. Quiero leerles ahora un poema que justo aparece en el libro, y se llama A filo de hacha. Dice así: los rayos del sol amenazaban la montaña con abrazarla lentamente. En ese juego estaban, mientras seguía la huella del camino por donde iba mi padre. El rocío caía bajo su tranco firme, y aunque ciertas gotas eran tibias, él siempre cuidaba mi paso. Llevaba al hombro un hacha, y de la mano que siempre me sujetaba, ahora iba enrollado un lazo. Antes que el sol nos diera, llegamos a la pradera del Bajo. Allí estaba, con sus brazos apuntando al cielo, con su música de hojas tan propia cuando se revela. Di una vuelta alrededor de su tronco y mi padre estaba allí, con una rodilla en el suelo. A dos manos apretaba el viejo sombrero. Me asusté. Nunca había visto a mi padre tan pequeño. Dijo una oración en mapudungún que no entendí. Sin embargo, me transmitió la pena de ese árbol que vio nacer todas las generaciones que corren por mis venas. El sol le dio primero al árbol y bajó por sus hojas como por una lenta escalera. A su pie estaban nuestras mejillas llorosas y lentamente calentó el filo del hacha sobre la hierba. Y para honrar el territorio de San Juan de la Costa voy a leer un poema que se llama Guillatún en la Costa. Para poner tranca a la miseria, cada cierto tiempo, los huilliches de la costa desclavan de su ruca las penas, se descuelgan de la historia
y a Pucatrihue llegan, espantando con el guillatún al maligno espíritu del hambre que va en estampida por la cordillera, los huilliches y el mar en vigilia comulgan tiempos de miseria. Y para ir terminando mi participación, sin antes mandar un agradecido, algunas agradecidas palabras al equipo que conformó esta reunión, el equipo que siempre nos ha apoyado, que nos están mandando todas las noticias y del libro, agradecerles. Simplemente eso, porque también tenemos que ser agradecidos de la naturaleza y de la naturaleza de las personas. Y este poema es muy conocido y es el Salmo 1492. Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan. El señal de la cruz. Chaltumay. Gracias. Faltaron los aplausos. Sí. Aplausos virtuales. Sí. Muchas gracias, Graciela, por compartir este momento con todos nosotros, por tu poesía y por tu generosidad que siempre has dejado a disposición. Continuando con esta presentación del libro La Otra Resistencia, nos acompaña Jaime Buenún Villa, poeta y escritor mapuche huilliche, autor de una extensa y reconocida obra literaria. Entre algunos de sus títulos se encuentran Ceremonias, Puerto Trac, Reducciones. El 2003 obtuvo el premio Pablo Neruda de Poesía. El 2005 la beca de la Fundación Guggenheim de Nueva York, y el 2013 el premio a la mejor obra poética editada en Chile, otorgada a Reducciones por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Es un honor tener con nosotros a Jaime Buenún, a quien cedo la palabra. Mari Compuche, Mari Compuanui, muchas gracias Sandra y Jimmy por organizar esta actividad, ¿no? Junto con el CIIR, ¿no? La editorial Pehuen. Bueno, nosotros, porque aquí voy a hablar en principio como funcionario público, nosotros como Subdirección de Pueblos Originarios hemos estado tratando, ¿no? Durante 5 o 6 años de levantar poco a poco en el contexto nacional, y en mi caso en el contexto metropolitano, ¿no? Las artes, las expresiones culturales, ¿no? De los pueblos originarios asentados en estos territorios. Es una labor ya que lleva por lo menos 100 años en el contexto chileno. Somos parte de una cadena, ¿no? Que intenta poner sobre la mesa de la República estas expresiones, estas manifestaciones de la vida profunda, ¿no? De los pueblos indígenas presentes en el país, preexistentes en el país. En el caso de la poesía, podemos decir que la poesía huilliche, ¿no? También tiene su historia, también tiene sus orígenes, también tiene, digamos, ¿no? Sus representantes en décadas anteriores, ¿no? Ahí, bueno, se mencionaba a don José Santos Lincomán, lonco de Compu, ¿no? Podemos hablar también de Ramón Quichillao, que un escritor que tuvo la posibilidad, digamos, ¿no? De difundir la poesía del sur de Chile en su lugar, ¿no? De asentamiento definitivo, ¿no? Lago Futrono, ¿no? En donde también publicó varios libros de su propia autoría, ¿no? César Millagüeyque, que también vive en Santiago, que ya en 1998 publicó un libro importante, Profecía en Blanco y Negro, ¿no? Pablo Grimilla, que lamentablemente no está en esta muestra, pero que seguramente se incorporará en el volumen 2, porque esto tiene que continuar, señores y señoras, ¿no? José Teilliel, ¿no? Otro gran escritor que está sentado en Fresia, novelista, cuentista y notable poeta. Y bueno, esto también, como digo, tiene que ver con lo que hace o lo que ha hecho, ¿no? Lo que han hecho otras generaciones
¿no? Sonia Caicheo, por ejemplo, que está hoy día presente, ya en 1977 publica un libro de poesía, ¿no? Horas de lluvia, abriendo también una senda en el sur de Chile para las autoras, ¿no? Mapuche huilliches. Si uno escarba, digamos, en la historia, seguramente se va a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Sorpresas de autores y autoras que publicaron, ya sea en revistas, ya sea en hojas, ya sea en boletines, ¿no? Pero claro, esa es una labor que hoy día están haciendo las nuevas generaciones de investigadores mapuches, ¿no? Mapuches lafkenches, mapuches tehuenches, mapuches huilliches, ¿no? Mapuches nakches. Todas las identidades hoy día tienen representantes que están indagando en la propia historia, y esa es una particularidad también de la poesía huilliche, pero de la poesía indígena en general en el contexto latinoamericano, ¿no? Esta investigación en los archivos, tanto de las bibliotecas, ¿no? De bibliotecas públicas y privadas, en los archivos periodísticos, en una infinidad, digamos, ¿no? de lugares en donde hay documentación, museos, etcétera, pero también esa investigación al pie del árbol, ¿no? Al pie de la ruca, esa investigación que se hace en los libros vivientes, que son los quinches, ¿no? Los mayores, que son los líderes de la machulla, de la renma, de la familia, ¿no? Todos nosotros hemos estado ahí, ¿no? Hemos investigado, hemos conversado. La conversación también es una investigación, también es un aprendizaje, ¿no? Ese Nucham al cual todos hemos acudido, ¿no? Para ir conformando nuestra palabra, ¿no? Yo diría que los poetas mapuche huilliches específicamente, ¿no? Han ido labrando un camino no solamente con o a punta de talento, sino que también gracias, digamos, ¿no? a una inteligencia social, cultural y política muy predominante, ¿no? La posibilidad de negociar culturalmente, ¿no? Lo hemos hecho en este caso, ¿no? En este libro es parte de una negociación también, ¿no? De una buena negociación, de una negociación con buena fe, ¿no? Y ese elemento, digamos, ¿no? nos ha ayudado a instalar estas escrituras, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, formando parte de un tejido, ¿no? de una trama que sabemos es colectiva, sabemos es comunitaria, ¿no? Nuestros libros llevan nuestras firmas, nuestros nombres, pero también nuestros libros llevan citas orales, ¿no? Voces de los bosques, de las comunidades, de las ciudades, ¿no? De los márgenes marginales, de las urbes sureñas, ¿no? Por lo tanto, a pesar, digamos, de la autoría individual, siempre tenemos que reconocer que hay una ebullición de autores, ¿no? Secretos, ¿no? Que están ahí presentes en nuestros poemas, en nuestros relatos, en los testimonios. En estos momentos de Cuchal, ¿no? De enfermedad, de pandemia, tal vez la poesía es un refugio secreto pero necesario, ¿no? Importante, y por lo mismo agradecer a quienes hoy día se han sumado a esta presentación de la otra resistencia, de la otra existencia, ¿no? Esta otra vida que es la vida de la poesía, la iluminación que otorga la palabra poética para resistir, para existir, para continuar, para proyectar, para soñar, para revisar el pasado, ¿no? Y para caminar los territorios. Esta es una antología territorial, ¿no? Por lo tanto, está situada en espacios específicos, y esos espacios específicos son auténticos universos que irradian una enorme cantidad de conocimientos, de expresiones, de maneras de vivir y de morir. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, en mi calidad ahora de poeta, ¿no? De huirrinche, de escritor, dos textos. Uno que aparece en la otra resistencia y otro que no aparece en la otra resistencia, pero que seguramente aparecerá en algún libro futuro. El poema que aparece en la antología que estamos presentando colectivamente hoy es el siguiente. Hay un hombre que viste polera Lacoste comprada en una tienda de ropa americana en la lejana ciudad de Osorno.
Hay un hombre que vive a orillas del río luchando todo el santo día con los luminosos demonios del aire. Hay un hombre que siembra, según los delicados humores de la luna, arvejas y zapallos, porotos y maíz. Usted puede comer duraznos de su mano y entender de su boca el lenguaje de las nubes azules sobre las vegas secas de Quilacagüín. Yanquilev, dicen las huellas de polvo arenoso, cuarzo opaco hundiéndose veloz, bajo surcos donde vibran saltamontes. Y el segundo y último texto pertenece a un libro que se llama Ceremonia de los Nombres, y que pandemia mediante, ojalá pueda salir, ¿no?, a fin de año o a comienzos del próximo. Es el poema 4, ¿no?, fragmento 4, Meli Choi, de este libro, Ceremonia de los Nombres. Yo, Mikul de las montañas invernales, marcho ahora por los bosques del agua y del silencio. 5 hijos he parido en medio de malones, 5 hijos que la guerra y el amor me arrebataron hace 10 lunas de plata y de hollín. Marcho sola porque ese es el destino de los viejos que añoran ver de nuevo la oculta patria de sus padres. Rapín, Huenucay, Petumequey, Calquillo, Torro, Rapín, Huenucay, Petumequey, Calquillo, Torro. Por las tardes suelo ver entre las nubes un feo y gordo toro mostrando solo para mí su piel de iluminada lagartija. Vete toro, digo entonces escupiendo, y deja que el aliento de mi abuela alumbre el camino y la neblina con el lucero del atardecer. Y chocón, mapurrupan, rupan, anay compan, moñen, meu, nipique, urcu, tupatún. Por toda la tierra pasé, amado compañero mío, y en la fuerza de mi corazón, pude por fin descansar. Chaltumay. Te agradecemos, Jaime, por tu poesía y en lo personal, por el apoyo y las ideas que siempre tuviste desde el inicio de este trabajo y que dieron origen a la publicación de este libro. No nos olvidamos que todo esto es un poco culpa tuya, que estemos aquí reunidos, así que muchas gracias. Siguiendo con el programa, nos acompaña desde la isla de Chiloé Sonia Caicheo, poeta mapuche huilliche. Nació en Castro en 1943, autora de obras como Recortando sombras, Rebeles en el viento, Salve dolorosa, Rodendas, además de los libros para niños, Las mariposas de Antonia, Pequerreyes, Puerto Cauquil, Cuentos de mar y bordemares. Selecciones de sus textos han sido traducidos al mapudungún y antologados en nuestro país y en el extranjero. Hay referencias de su trabajo en publicaciones especializadas acerca de la antipoesía y de lo etnocultural. Es un agrado poder presentarla y contar con ella. Querida Sonia, todo suyo el espacio. Muchas gracias por esa presentación. Es un gusto compartir con todos ustedes. Lo primero es dar las gracias al profesor James Park, a la profesora Sandra Villanueva, por tanta paciencia, por tanta libertad y calma con que nos dejaron hacer las cosas. Siempre nos iban informando, y yo creo que todo este logro, sin nombrar a las entidades que están apoyando esta hermosa publicación, se lo debemos a ellos. Porque ellos, como dicen las personas de Chiloé, pacienciaron para que esto resultara, y aparte de eso, la constancia, la perseverancia, pero sobre todo, la paciencia. Dicen por ahí que hay que
plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, aunque todos lo conocemos, todos conocemos estos decires, siento que ellos han cumplido muchísimo con este principio. Hoy, día de San Juan, dice el hombre antiguo de Chiloé, que ya debe estar plantado el árbol, o alrededor de estos días. Yo creo que todos, de alguna manera, sí nos acercamos a los árboles. En la mañana, a las 11 de la mañana, estaba yo con una ramita de arrayán aquí en mi patio, que seguramente el otro año en este día va a estar alto en nombre de todos ustedes. Bueno, yo no hablo nuestra lengua aborigen, pero sí hay palabras sonoras, ásperas a veces, muy amadas, que me rondan, que me ayudan a expresar estos dolores que rodean siempre y rompen mi corazón, porque desde niña, de los años que he recorrido por el mundo, he sufrido bastante por esto de llamarme Sonia Caixeo, y aún más por atreverme a levantar la voz y escribir, porque no solo las mujeres en este tiempo nos damos espacios para la cocina, los quehaceres, el trabajo de profesora que no se termina con los años ni se jubila, ¿cierto? En la escuela normal los profesores nos dijeron que ser profesora, ser maestra de escuela, duraba la vida entera. Así lo siento. Todavía ando cantando por allí por los talleres con los niños. Eso. Y estas palabras que me rondan de nuestra lengua aborigen, que yo siempre les doy su lugar de colores, de sonoridades, es lo que pongo acá en mi poesía, y que es la forma que en singular hace una resistencia, y que junto a ustedes naturalmente se torna universal y plural. Para ustedes entonces, algo de esta otra resistencia. Insomnia, de tus ojos cuelgan luces de otro sueño que abordarás mar afuera. Aunque voltean sonrisas, no hay madera puente con tu nombre. La tarde es un novenario de salves que suroeste desparrama isla adentro. Aragüí el corazón con su beso a intemperie. Navegante inconcluso, tus cauquileros vertiginosos solo afanan trizadura de canto y bordemares. Silbido de barco, lucerío, pura escarcha gozará la noche entre peces resbaladizos que nunca hallarán su mar abierto. Como casa alerce, deshabitada y musgosa frente al desamparo, si la veas tus palabras sobrantes, refajo, yole, ciprés de las guaitecas, olorosa madera desgajada. Lo peor, respirar entre esta niebla, sin remediar los fríos que se gotean a puro centro. Solo cuento pasa por zapatito roto, ¿no te acuerdas? Y soplando trizas, adormecer la noche, entre agüita menta, manzanilla, y estos relámpagos surcidores de calcetas Winnie para tus pies helados. Té de hierbas. A veces, cuando me voy en soledades, oscura, oscura por los cerros, Aulín, Tentén, Binú, Catay, y a contraluz conversas de la casa, merodeo este vinilo para soltar historia, volumen, lágrima, respiro, y escribir en el frío un tizón encendido con tu nombre, relámpago de sílabas en su palabra fucsia, a tu salud, sin diazepam, ni oxígeno de guarda, a tu salud, brebaje hortensia, agua natre y no enfermar.
Y finalmente un texto muy breve que se llama Ráfagas de Suroeste y que tiene que ver también en algo con estos días difíciles en los que estamos pasando. Ráfagas de Suroeste. Este día se llama eclipse, suéter crudo que apenas tapa bronquios, cauquilero con frío, así se llama. Jueves este día, martes 13, semana bipolar a litio cero. Solo el miedo es un barco haciendo agua en tu frente. Desata embaralados, barre melgas, 40 días con sus 40 noches. Faltan lunas de agosto, vaticinan. No cesará diluvio, por más que escudriñes cielo arriba y repitas señales. No amanecerá en domingo, hay puro martes 13, ya te dije. Gracias. Magnífica intervención, Sonia. Te agradecemos la calma y la paz que nos transmites con tu voz y con tu poesía. Estamos llegando a la mitad del camino de este lanzamiento del libro La Otra Resistencia y ha llegado el turno de presentar a Cristian Antillanca, poeta mapuche huilliche. Nació en Corral en 1974. Sus poemas han sido publicados en variadas antologías, entre ellas Magia de Luz y Sombra, La Memoria Iluminada, Antología Riesgo País. En 2017 publicó la obra Canto y Vuelo de las Aves Tormentosas, como resultado de la abundante y compleja observación que hace de la naturaleza. Es también fotógrafo y fue parte importante en la traducción de las palabras del mapudungún que aparecen dentro del libro La Otra Resistencia. Invito a sumarse a esta conversación a Cristian Antillanca. Mari Buché, es un gusto saludarlos en estos días ya un poco pasados de Huachipantu, pero los abrazo de todas maneras en esta virtualidad, que la verdad es que espero no acostumbrarme a esta virtualidad y que nadie se acostumbre a la virtualidad y que después, no sé, en varios años o en un año más tengamos todos los lanzamientos sean virtuales. La verdad que me parece, está bien por este tiempo, está bien por hoy, pero creo que no debemos acostumbrarnos a eso. Agradezco a los organizadores, a Sandra, a James, y bueno, y a toda la gente que trabajó en la elaboración del texto. Yo creo que para nosotros como poetas es súper importante este texto visto desde el punto de vista como del momento que guardó, porque y sobre todo ahora cuando volvemos a recordar el lugar donde estuvimos y estando encerrados, es un lugar mucho más luminoso y mucho más grande que si hubiéramos estado siempre fuera, ¿no? Y vamos a tener la posibilidad de poder tener este libro en nuestras bibliotecas y poder hojearlo y ahora poder ver nuestros nietos y va a quedar representado ese momento. Yo siempre me acuerdo que me fui con unos zapatos descambiados, fui con 2 zapatos diferentes y no me di cuenta, y eso siempre lo llevaba solo para mí. Y me encanta que siempre me voy a acordar de esa anécdota, me parece muy bien. Y bueno, eh, eh, yo creo que cuando se habla de la tierra, del territorio, es muy importante. Es súper importante poder entender que ya el territorio ya no es el mismo, no es el territorio recorrido que cuando niño, y ya no es lo mismo de los lugares donde nosotros nos expresamos. Por ejemplo, ahora ya queda muy poco de lo que viví con mi padre, por ejemplo. Hay una casa que acaba de caer este año, que es la casa materna y paterna. Y ya no hay más. Hay unas vacas que andan sueltas en un potrero que se abrió completo, porque estamos todos fuera, porque todos estamos en las ciudades, porque también todos
nos desconectamos también para poder tener familia y para poder salir a estudiar, y estamos todos como desperdigados por la tierra. Y yo creo que en este concepto este lugar, o sea, en este momento de enfermedad también es súper importante poder decir, como decía Pairicán, que de cierta forma la tierra ha hablado, y la tierra ha hablado para poder decirnos tal vez que tenemos que volver a reencontrarnos en los territorios y volver a la huerta, volver a tener la cocina fogón donde nosotros, por ejemplo, secábamos los charquis, secábamos los pescados, que ese era como el refrigerador antiguo. Quizás debemos volver a eso, y capaz también tenemos que hacernos también muchas preguntas. ¿De qué sirve nuestra poesía, por ejemplo, en la comunidad? Y yo recuerdo hace poco tuvimos también como una especie de reunión por Zoom, y estaba Jaime Guanuán, y él tenía un poema que dice, ¿acaso solo tienes tristeza para poemas del futuro? Me quedó dando vuelta mucho esa palabra. Yo creo que tenemos que preguntarnos eso, ahora, cómo vamos a contribuir con nuestra poesía al futuro, porque está bien para nuestra memoria del pasado, está súper bien, pero nosotros somos seres que estamos vivos, entonces desde ese punto de vista tenemos que usar el pasado como para poder saltar hacia el futuro, y ahí vamos nosotros, hacia el futuro. Ahora quiero leer parte de lo que está en la antología, o sea, los poemas que están en la antología, la verdad. Los voy a leer de corrido, son 3. Para poder llegar a casa, recorrí varios años hacia atrás, como un corderito perdido que abre los ojos ante el corral. En la casa los muebles están roídos por los ratones, y el viento trae las fardelas que pasan llorando sobre la casa. Solo llanto volando sobre la casa aplastada por las estrellas. Estoy solo en una cama sola, oliendo las ovejas como un corderito guacho, tendido como un río que mira otro río, escuchando un pájaro en el gualbe, o quizá a una mujer gimiendo calladita, como quien espera en la noche el paso de los grandes pájaros del mar. El viento es el mismo de siempre. Las plumillas o estrellas de los cardos viajan a lugares ignotos, donde ya nadie sabrá interpretar su lenguaje callado. Nosotros, como seres venidos de otro tiempo, de una última estación, seres extraños y parásitos, nos llevamos los últimos recuerdos, dejamos el viento arrastrándose por la hierba, transparente y triste como la mirada de mi padre, entrando y saliendo de su casa anciana moribunda, como una estrella buscando un lugar para fijarse. Luna se pierde en la barda del horizonte, ya no brama la vaca y corremos el fuego para comenzar el baile, para juntar antiguos y nuevos corridos, que circule la sangre y la bebida, para sentir que no hemos regresado tan viejos. Pequeños seres enfiestados somos bajo los árboles que miran. Cuando te digo, déjame llevarte, perderte, encantarte en el estero, te recordarás trenzando la crin a los caballos. Chalto Maipúche. Un abrazo para todos, para todas. No me queda más que agradecer por tus palabras, por tu reflexión y poesía, Cristian. Muchas gracias. Y para finalizar con broche de oro, presento a Roxana Miranda Rupailaf, poeta mapuche huilliche. Nació en Osorno en 1982. Ha publicado prestigiosas obras poéticas relacionadas a la sexualidad, el cuerpo femenino y lo mapuche. Entre ellas se cuentan Las tentaciones de Eva, Seducción de los venenos y Chumpal. Este último ha recibido variados premios y representaciones artísticas. Una de ellas, la ópera Chumpal, presentada en la Universidad de los Lagos, con un amplio reconocimiento nacional e internacional. Dejo con ustedes a Roxana Miranda Rupailaf.
Mari también, Mari Compuché, agradecer esa presentación, agradecer también a toda la organización, ¿cierto? Nosotros estuvimos reflexionando acerca del cuerpo, de la escritura, del territorio, en Triltril, y fue una experiencia muy hermosa viajar ahí con todos los escritores. Nosotros nos conocemos hace hartos años, como decía muy bien Jaime ahí, hay una trayectoria, una cronología, ¿no? de antologías anteriores, entonces nos hemos ido encontrando en el camino y prácticamente somos una familia, ¿no? Una familia huilliche. Así es que dentro de estas reflexiones que se dieron, bueno, salió este libro, y me quiero reivindicar un poco con las reflexiones, porque yo, la verdad es que ahí me parece que en el libro mismo son más bien apuntes sobre lo que quería decir, y estoy, claro, estoy conforme con el libro, pero quisiera también ahondar un poquito en eso de la relación del cuerpo con el territorio. Y de alguna forma, bueno, manifestar que yo cuando aludo al cuerpo, que generalmente es como mi tema, también tiene que ver con que para mí fue el primer territorio, porque yo creo que durante muchos años en mi familia fue una familia disfuncional, con bastante violencia intrafamiliar, entonces me parece que tenía que reconstruirme yo primero, y de ahí surgen entonces estos textos, ya como también reivindicando un poco el poderío de la mujer, de esta nueva mujer, ya que se reivindica sus derechos. Entonces, por ahí comencé con textos más bien bíblicos, que luego en Seducción de los Venenos, que son los textos que toma, ¿cierto?, esta antología, se van derivando, se van fusionando con las serpientes de agua y de la tierra, como Tentenfilú y Caicayfilú. Entonces voy a leer dos textos que están en la antología y que tienen que ver con lo que les estoy contando, y voy a terminar con uno de Trehuaco, que es un libro del 2018. Muda canción de serpiente. 9 meses las albergo, 3 son los que demoro en sacarles el ritmo, en cortarlas de mis piernas, en salírseme serpientes con mis tripas atadas a los ojos. Tanta sangre grito para que salgan a arrastrar su cuerpo blanco, frías mis serpientes enrolladas adentro de mi cuerpo, silencio en que me crecen y en que crezco. A tu cuerpo helado meto el dedo, lengua tibia pongo a la serpiente hipnotizada que cayó en la red de los cabellos. Sudado pasas por donde el ojo mantiene lunas deformes. Oigo a tus venenos deslizarse por el agua, sospecho por las agitaciones que te vienes en mitad muerto, dispuesto a darme heridas que conduzcan a lo negro. ¿Te gusta mi bosque? Este bosque que no es mío y que lo es, de tanto guardarlo en el viaje, las visiones. ¿Te gusta mi bosque? Con árboles, olores, sudores, colgando de un cielo que es triste, largamente gris. ¿Te gusta? ¿Te gustan los árboles que sacuden en mis ojos sus lluvias? ¿Te gusta este bosque? Dime si te gusta este bosque que he andado inventando para ti. Todas estas hojas las he pintado con el corazón azul que tengo después de ti, tus vuelos, una canción lamento que tengo después de ti, una canción yo tengo y se llama bosque, se llama incendio y tala, desamparo se llama y van huyendo los pájaros, mira cómo se van huyendo los pájaros, mira cómo se van en estampida con las plumas en fuego, se van trinando los pájaros, esa canción lamento que se llama bosque, que se llama incendio, que se llama bosque, ahora cuando esa palabra ya no acaricia a nadie.
Chaltumay. Muchas gracias, Roxana, por compartir tu poesía con todos nosotros. Ahora tenemos unos minutos para leer algunas preguntas y comentarios del público, así que le dejo la palabra a Daniela Díaz, quien ha estado apoyando en esa misión. Daniela. Hola, buenas tardes a todos. En el chat pregunta Felipe Montesinos. Muchas gracias por la reunión, por el libro y la intervención de los autores. Tengo una consulta. ¿Sería apropiado llamar a los poetas como intelectuales indígenas en el sentido de poseer una conciencia ética por recopilar y reinterpretar los referentes culturales de la cultura que los identifica y finalmente por ser voz, traductor e intérpretes de su propia comunidad y transmitir aquello al espacio público? Gracias. Disculpa, Daniela, ¿esa pregunta iba dirigida? No, está abierta. Ya. ¿Alguno de los poetas quiere tomarla, contestar algo al respecto? Dejo la palabra abierta. ¿Algún intelectual? Yo voy a hablar porque ya veo que nadie habla, pero yo creo que sí, pues yo creo que los intelectuales, ¿cierto? Mapuches para nosotros son los quinché, y dentro de la palabra nosotros tenemos grandes quinché, ¿no? Tenemos ahí al mismo Jaime Huenún, me parece a mí que es un gran maestro para nosotros, para quienes de alguna forma comenzamos a escribir muy jóvenes. Yo creo que de alguna forma nos ayudó la Graciela, también, por supuesto, de este territorio. Me parece que Liel Laf, Chihuay Laf también tienen eso, y yo creo que todos de alguna forma siempre vamos reflexionando sobre lo que está pasando, y también vamos por esa misma senda, por decirlo así. Igual suena grande la palabra como intelectual, pero me parece que esa es la apuesta, ¿no? Ese es como el camino. El aporte de nosotros es reflexionar también sobre lo que está pasando, no solo en la literatura, sino que también en el contexto, ¿no? Daniela, si quieres pasamos una segunda pregunta. Pregunta, en caso de haber una segunda edición, ¿se considerarán a los territorios australes? ¿Aysén y Magallanes? A mí me gustaría que Jaime Huenún, a ver si quisiera responder esa pregunta, ¿qué piensa él de los territorios australes o cómo podemos incluir también esos territorios más alejados? Jaime Huenún. Bueno, imagino que todo depende del cuyín, ¿no? En parte, digamos, ¿no? Si no hay recursos, creo que los investigadores no podrían hacer un buen trabajo, ¿no? De primero reunir o investigar primero, digamos, la existencia de poetas, escritores, escritoras, huilliches o de otra denominación de pueblo que puedan existir en las zonas más allá de la isla de Chiloé. Entiendo, digamos, que hay mucha migración de huilliches chilotes hacia Punta Arenas, digamos, hacia Aysén, Coyhaique, y es muy probable que existan, digamos, poetas, hombres y mujeres que estén desarrollando algún tipo de trabajo literario, ¿no? A veces, digamos, ¿no? En estos tiempos de inmediatez comunicacional, igual nos perdemos, ¿no? No tenemos el retorno de las actividades culturales, artísticas, que se realizan en ciertos territorios. Desde mi perspectiva y desde mi conocimiento tengo poco, digamos, ¿no? Poca aproximación concreta a la existencia de poetas en esos territorios, pero de haberlos los hay. O sea, Chile es un país que está plagado de poetas, ¿no? Es un gran negocio al cual, digamos, no mucha gente, en el cual mucha gente se compromete, ¿no?
un negocio espiritual, por supuesto, no material, ¿no? Pero creo, digamos, que esto también tiene que ver con la voluntad que pudiesen tener, digamos, ¿no?, ciertas instituciones y ciertos representantes de instituciones como las universidades, ¿no? Darle continuidad a un proyecto como este, yo sé que no es fácil, hay que convencer a los jefes, ¿no? Hay que convencer a quienes facilitan ciertos recursos mediante concursos y ese tipo de cosas. Toda esa trivia miserable a veces, ¿no?, que tiene el trabajo cultural, ¿no? Pero yo creo, digamos, que las comunicaciones están, ¿no? Tal vez nuestros propios hermanos y hermanas escritores de Chiloé nos puedan comunicar, digamos, ¿no?, la existencia de poetas, ¿no?, hombres y mujeres más allá de la isla, ¿no?, más allá de Chilhue hacia el sur. Buena tarea. Eh, Buena tarea. Una última pregunta de Mar para todos. ¿Se podría llamar interculturalidad a lo que hace cada uno de los poetas? ¿Por qué? Preguntan por el concepto, la idea, la noción de interculturalidad. No sé si alguno de los poetas quiere tomar la pregunta o si no, James también podría a lo mejor hacer algún comentario al respecto. Melissa, ¿te apuntas? Tu micrófono, ¿no? No se escucha, pero yo puedo, si quieren, intervenir como parte del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y Pehuen para que no se pierda la fluidez. Y me parece que lo que nosotros, la interculturalidad, voy a seguir la idea de don Adolfo Millabur, que estamos trabajando en publicar otro libro más de la colección muy pronto en torno a la resistencia y la nueva constitución. El libro ya está listo, pronto va a salir. Y uno de los aspectos que don Adolfo Millabur nos planteó a un grupo de personas hace un tiempo cuando comenzó el estallido social, fue esta idea de la interculturalidad como un desafío a construir y como un diálogo, ¿no? Decía él, un diálogo entre el mundo indígena y no indígena. Pero él decía que es una utopía, ¿no? Una utopía a conquistar, pero una utopía a construir. Y para eso don Adolfo decía que había que construir, ¿no?, políticas públicas o bien construir también enseñanza, educación, decía, educar al otro, ¿no? Y la colección yo creo que tiene un poco esa alma también, ¿no? Es una colección que no necesariamente es 100% mapuche, ¿no? No está escrito o no está escrita en mapuzungún, aún no logramos poder escribir en algún, o ponernos de acuerdo en cuál idioma de las múltiples formas de escritura mapuche que hoy día están, en la que podemos plantear para ello, ¿no? Y la colección, y como también yo creo que el Centro de Estudios Interculturales plantea, es la interculturalidad es una utopía a construir y a conquistar, ¿no? Y todavía no podemos lograr, creo yo, una interculturalidad, y creo que eso fue una de las cosas que don Adolfo Millabur nos planteó cuando irrumpió en torno al estallido social, y un poco desafiarnos también en sostener que si no nos incorporábamos, además como mapuche, al estallido, la posibilidad de que quedáramos 10 años más atrás de nuevo, en torno a los derechos, decía, se podía generar si no entrábamos al debate, ¿no? Entonces, la preocupación de él hizo finalmente que pudiéramos hacer unas conversaciones, unos foros sociales, políticos, y luego eso terminó desembocando en el próximo libro de la colección que estaría en torno a la plurinacionalidad, nueva constitución, con autoras y autores mapuches que buscan un poco ponerse al debate en torno a esta noción. Y de ahí también el mundo de los poetas, por supuesto que siempre
tiene su espacio, porque como lo decía al principio de la presentación, son de alguna manera nuestros teóricos a veces, ¿no? En la práctica son los teóricos del pensamiento mapuche actual, y atrás de eso vienen después los otros y otras, ¿no? Y en ese ámbito entonces yo creo que se está desarrollando ese proceso de entender la interculturalidad como un desafío todavía, ¿no? Y hay que generar todavía mucho trabajo, tanto teórico como político, para poder alcanzar ese desarrollo de la interculturalidad, y la colección creo que también se inserta dentro de eso, ¿no? No es auténticamente mapuche en el sentido que nos gustaría, no está en Mapuzungún, todavía no logramos generar eso, ¿no? Y cuando logremos hacer una editorial en el sentido tal vez que sea todo escrito en Mapuzungún, bueno, a lo mejor ahí vamos a poder seguir analizando y construyendo aún más, ¿no? Pero lo que tenemos hoy creo que también nos ayuda, y con lo que cierro, creo que nos ayuda también a dialogar con el mundo no mapuche, ¿no? Y creo que en ese sentido la colección y el centro también de estudio genera ese espacio, ¿no? Ese espacio intermedio para poder seguir avanzando a otro estado más en las relaciones interculturales, ¿no? Un poco eso. Súper. Gracias, Fernando, por tu respuesta. Daniela, ¿vas a comentar algo más? ¿O eso serían las preguntas del público? Son las preguntas que teníamos. Mencionarles algunos de los comentarios de agradecimiento que hay en el chat. Han demostrado los contentos y admirados que están del trabajo muchas personas acá. Solo voy a leer algunos. Betita dice: Chaltumay, hermanos y hermanas, de escucharlos se me llena el piuque enjaulado. Claudia Cáceres, pura gratitud, tremenda fuerza en cada una y cada uno de ustedes, toda mi admiración y respeto. Y ahora aparece una última pregunta que dice: ¿sería apropiado para ayudar a la conservación, difusión y enseñanza del idioma mapuche poder conformar una suerte de academia de la lengua? Porque desde mi condición externa a esta cultura, al ser yo chileno, siento que estas diferencias en los tipos de lenguaje han complicado ello. Ok. A ver, la última pregunta la podemos... Ahora sí, James, ¿te parecería hacer algún comentario con respecto a si sería apropiado para ayudar a la conservación, difusión y enseñanza del idioma mapuche poder conformar una suerte de academia de la lengua? Claro. Bien, sí, gracias, Sandra. Mira, ahí no siento apropiado tomarme la palabra al respecto, pero hay organizaciones, hay iniciativas que tienen avanzado algunos trabajos en torno a una suerte de academia, instituto, por ejemplo, el Instituto Instituto Huilliche. Hay centros en Temuco, hay centros obviamente en Santiago, todos los cuales también tienen un conocimiento aprendido, un saber, un aprendizaje realizado, que podría constituirse en un trabajo más compartido en ese sentido. No sé si será necesario tanta formalidad, tanta estructura, eso siempre es una cuestión de tipo de organización que tiene alguna sociedad, algún organismo. A veces esos tienden a compartimentalizar los procesos, obstaculizando a través de la extensiva burocracia que se pueda generar en ese tipo de estructura, pero a lo mejor se podría pensar en una forma de trabajar de manera conjunta que pudiese incentivar, impulsar el aprendizaje, la revitalización, la recuperación en tantos territorios que han sido desprovistos de su identidad, de su lengua, de sus tradiciones, y que siguen siéndolo. Lamentamos hoy en día ciertas situaciones que están ocurriendo a nivel nacional en estos casos. Ofrezco
que alguien más comente también si se siente inspirado. ¿Alguien más quiere acompañar las palabras que señaló James o lo dejamos hasta ahí? Bueno, me voy a tomar un par de segundos la palabra respecto a esa pregunta. Las problemáticas que puede tener un idioma originario, indígena, aborigen, vernáculo, como queramos llamarlo, no son problemáticas que hayan sido provocadas por los propios pueblos, ¿no? Son problemáticas que vienen desde hace 200 años de república, a lo menos en el contexto chileno, que han sido implementadas, digamos, esas problemáticas por políticas sistemáticas de exterminio de los idiomas, de exterminio de los cuerpos indígenas también, ¿no? Es el cuerpo el que habla, digamos, ¿no? Y se reduce el cuerpo de manera sistemática ya desde, ¿no?, mediados del siglo XIX en el contexto chileno y argentino para los mapuches del Gulumapu y del Puelmapu. Eso ha redundado, digamos, ¿no?, en que durante mucho tiempo, décadas, el Mapuzungún, el Chezungún, en el caso Huilliche, ¿no?, se haya debilitado de manera tal que muchas familias dejaron de hablar el idioma principalmente por temor o por situar a las nuevas generaciones en un nivel de cierta protección, ¿no?, en relación, digamos, ¿no?, a la violencia que ha ejercido la sociedad mayoritaria, ¿no? Lo cual es bastante demostrable, digamos, con muchos estudios que se han hecho al respecto, ¿no? Ahora, la constitución de una academia o de una entidad formal de enseñanza, de proyección de los idiomas, recordemos que la ley chilena reconoce 9 pueblos originarios y hay varios otros que están pugnando por su reconocimiento legal. Creo que esa tarea, digamos, no es una tarea que la autonomía, la autodeterminación de los pueblos tiene que desarrollar en la medida de sus posibilidades, intereses, demandas, sueños, aspiraciones, y en los contextos y espacios que lo estime conveniente, ¿no? Existe, digamos, ¿no?, una política estatal, la educación intercultural bilingüe que implementa el Ministerio de Educación, ¿no? Pero también existen muchas otras iniciativas de organizaciones, de asociaciones, de comunidades, que ya desde hace mucho tiempo están revitalizando los idiomas, de manera autogestionada, ¿no? En el caso de los poetas indígenas o mapuches específicamente, o mapuche huilliche en este caso, ¿no?, todos hemos tenido que ir aprendiendo, digamos, ¿no?, recuperando el idioma lentamente, ¿no? En el caso huilliche, el idioma, digamos, fue despojado hace más de un 60, 70 años con las misiones religiosas, con la educación formal, con el trabajo, digamos, ¿no? Muchos de nuestros antepasados tuvieron que irse, ¿no?, a las ciudades, otros tuvieron que trabajar como obreros agrícolas, ¿no?, en los fundos de sus propios, ¿no?, antepasados, de sus propios ancestros, territorios que fueron, digamos, usurpados, y la usurpación territorial también dio pie, digamos, ¿no?, a la pérdida de los idiomas, ¿no? Toda esta violencia sistemática, digamos, ¿no?, hoy día tiene que ser revertida por los propios pueblos, ¿no?, y de acuerdo, digamos, como digo, a sus propios formatos. Y eso favorablemente ha estado ocurriendo en las últimas décadas, ¿no? En Santiago, por ejemplo, hay muchas asociaciones, comunidades, y también hablantes, ¿no?, del Mapuzungún que enseñan este idioma de manera particular, ¿no?, tanto a mapuches como a no mapuches, ¿no? Ahora, también es el pueblo mapuche el que tiene que consensuar, tal vez, no 1, 2, 3 o 4 alfabetos. Existen 4 alfabetos más o menos que se están utilizando con cierta regularidad, ¿no? Y en el caso, como digo, de la literatura, de la poesía, la recuperación
paulatina de los idiomas por parte de escritores y escritoras indígenas ha sido una tarea, digamos, no significativa. ¿No? Los que no son hablantes de nacimiento, por toda esta violencia que estoy explicando, han tenido que ir, digamos, aprendiendo en el camino y incorporando, ¿no?, frases, palabras, conceptos en sus propios libros. Todos los libros indígenas en Latinoamérica, digamos, ¿no?, tienen esta incorporación del idioma originario, ¿no?, ya sea de manera en formato bilingüe estrictamente, o con la incorporación, ¿no?, de fragmentos, de elementos de la lengua, y esa es una distinción que tiene, digamos, la poesía indígena a nivel latinoamericano, no solamente a nivel de Chile, digamos. Y quienes hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de ir a otros países latinoamericanos, nos hemos dado cuenta de que así efectivamente es. Pero como digo, son gestiones autonómicas, ¿no?, que cada pueblo tiene que darse según, digamos, su propia concepción y según sus propias políticas también. Y en esto, obviamente, que ayuda, digamos, ¿no?, la alianza que se puede establecer con ciertas instituciones, con ciertos espacios culturales, universidades, etcétera, ¿no? Toda ayuda siempre es bienvenida, siempre y cuando esa ayuda no sea una imposición, ¿no?, sino que sea una negociación consensuada, ¿no?, bajo el precepto de la buena fe. ¿Puedo agregar? Sí, Jaime, ¿terminó don Jaime? Es para recordar de que acá en Chiloé hay un movimiento que a lo mejor no converge inmediatamente a la poesía, pero hay personas de nuestras etnias, de nuestro pueblo, que están haciendo, por supuesto en este momento no, porque es un momento especial, están haciendo talleres en los colegios, talleres con temas importantes, por ejemplo, cocina, lenguaje cotidiano, saludos, personas que están preparadas solamente desde sus saberes ancestrales. No son personas que van a una academia, estudian y después van a replicar eso a los colegios. Una prueba de arte, por ejemplo, es la de los niños del coro del coro Huilliche de Compu, que han recorrido Chile y que son conocidos por solamente cantar en nuestra lengua aborigen. Y eso yo siento ya que es un paso. Recuerdo a doña Berta Nahuelbuen, a doña Sonia Catepillán, entre otros, a un caballero que le dicen Cufi, que es apellido Millalonco, y ahí mismo me recuerda también un poeta, como decían hace un momento, de que hay otros que no son conocidos, como Yerak Millalonco, que ha publicado 2 libros recogiendo los nombres y formas de vida de su lugar de donde él vive. Eso, Jaime, quizás en algún momento va a converger en poesía, pero hay mucho más que en este rato no alcanzo a nombrar. Hay en Chile un movimiento absolutamente responsable con respecto a este tema. Los talleres tienen un nombre especial, pero sí van ellos, reciben también sus honorarios y todo eso, lo que dignifica este quehacer. Eso quería contar, porque a lo mejor si ahí está la señora de Quillón, puede agregar algo más de esto, porque ella está como más cercana. Está el canto, también ahí tenemos al señor Leiva, se fue Amador Cárdenas, pero hay canto con nuestra lengua aborigen, hermosísimas canciones, hermosísimos ritmos que tienen que ver con nuestros ancestros. Eso. Gracias, señora Sonia, Jaime y James por su respuesta. Yo por el tiempo ya quisiera darle la palabra a Fernando Pairicán para que nos cuente un poco desde la editorial Pehuen cómo se puede adquirir este libro para aquellos que estén interesados y nos den algunas pistas sobre eso. Fernando. Bien, bueno, también está Sebastián conectado, de repente también podría intervenir, el director de la editorial. Ahí está. Hola, Seba.
y un poco lo que se planteó es que, bueno, Pehuen estaba en cuarentena, entonces no alcanzó a salir los libros de la editorial, pero se van a entregar por Chile Express, ¿no? Igual se puede hacer a través del pedido de la página, entonces se inscriben en la página, ahí hacen el pedido, se los va a mandar después a Mastercard y Banco, qué sé yo, y ustedes marcan, y el libro, una vez que llegue a Pehuen la compra, se envía por vía Chile Express. Entonces se demoraría lo que está demorando hoy día correo también, ¿no? Pero ahí si Sebastián a lo mejor puede conectarse, él daba ese detalle, pero un poco esa va a ser la forma de poder acceder al libro. La otra, ¿no? Si es que pudieran asociarse a Biblioquinoa, que es la apuesta digital de la editorial. Ahí tienen que comprar una membresía, ¿no? para hacer ello, y ahí ya pueden leer el catálogo completo, ¿no? No solamente de Pehuen, sino también de editoriales asociadas como alianza con Pehuen, que son latinoamericanas, y ahí pueden leer libros de escritoras de Colombia, Brasil, Argentina. Hay harto trabajo en ese ámbito, y eso ya podría ser digital, ¿no? Yo creo que son las dos maneras en poder hacerlo, pero ahí está Sebastián, entonces a lo mejor podríamos darle la palabra también a él como director de Pehuen Editores. Okay. Bueno, primero agradecer una concurrencia poco habitual en las presentaciones de libros, poco habitual en las presentaciones presenciales, o sea que me sorprende aún más que en un sistema como Zoom, etcétera, haya tantas personas. Llegó a haber en un minuto casi 80 personas mirando esta presentación, y eso es mucho. Lo otro es que, bueno, este libro tenía una historia compleja en el tema de la imprenta, porque en algún minuto la imprenta quedó con cuarentena y quedó en su bodega y no lo podíamos sacar. Sacamos una caja, enviamos algunos ejemplares a Sandra, pero entiendo que hoy los autores aún no tienen sus copias. Entonces los autores que están aquí, lo primero que vamos a hacer es enviarles, y les voy a pedir a Sandra, creo que ella me envió algunas direcciones, pero no sé si todas las direcciones, para poder enviarle sus ejemplares. Y además el libro va a estar a la venta en la página de Pehuen como habitualmente, digamos, el libro físico, como cualquier otro libro más de la editorial, y se despacha vía Chile Express. Estamos aún esperando una lista del Ministerio de Economía que declare el libro como un producto esencial. Podría no ocurrir. Eso sería lamentable. Hasta ahora podemos repartir, pero estamos esperando, que se supone que en 3 o 4 días sale esa lista donde obviamente van a estar medicamentos, alimentos, etcétera, y que aspiramos a que el libro sea considerado dentro de esa lista también. La versión digital, tal como decía Fernando, está en esa página, que es una página de literatura de pueblos originarios de las Américas. Videos y libros. Y esa es Biblioquinoa. Son las dos vías por las que podría estar. Va a estar en Biblioquina a partir de mañana, pero ya está en la página web, va a estar yo diría mañana ambas cosas. Recién el libro pudo llegar a la bodega de Pehuen, por eso no lo habíamos puesto a la venta. No sé si hay alguna duda adicional que yo pudiera aclarar. Perfecto, Sebastián, quedó clarísimo. De todas maneras, cualquier consulta, pregunta acerca del libro, igualmente vamos a estar atentos a las redes y a contestar a todo tipo de consultas. Estamos llegando al final de este encuentro. Me gustaría ya, por el tiempo, por el respeto a todos los que están presentes, hacer el cierre. Esperamos haya sido todo lo gratificante que fue para nosotros poder presentar este trabajo, el cual, como ya decía Sebastián y Fernando, pueden encontrar a través de la página de Pehuen Editores. Para terminar, me gustaría leer unas 2 líneas de la contraportada del libro, para invitarlos a la lectura y revisión de las visiones expuestas a través de esta obra. Dice: en este contexto de producción de la otredad, la poesía mapuche ha resignificado los territorios, generando una narrativa contrahegemónica que no puede ser ubicada en el plano subalterno.
Esto porque ellas y ellos son revelación de otras epistemes, son resistencia a la negación de saberes y de territorios. Sin embargo, no son solo sujetos que simplemente se resisten, sino que conforman una trayectoria simbólica ancestral desconocida para la cultura no mapuche. A pesar de ello, no obstante, las concepciones territoriales de su cultura están disponibles al diálogo en la medida que exista una real intención de entablar una comunicación de mutuo respeto. Eso es un fragmento de la contraportada del libro que es parte de la introducción que escribí para el texto, así que solo invitarlos a la lectura, ojalá que les guste, agradecer a cada una de las personas que se sumaron a este lanzamiento, a los escritores mapuches que nos acompañaron y compartieron sus poemas y conocimientos, a Fernando Pairicán, a Peguán Editores, al CIR, al CEDER, la Universidad de los Lagos y la Subdirección de Pueblos Originarios. A todos, muchas gracias. Por mi parte, espero vernos en una próxima oportunidad, sobre todo en una próxima asamblea constituyente, plurinacional, paritaria, que esperamos llegue pronto. Un abrazo. ¡Marichihueo! Tiene que decir chao, adiós. Chao a todos, que estén muy bien, ha sido un agrado haber compartido esta tarde inolvidable. Un abrazo. Chao, Sonia, cuídate. Chao. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias, Jen. Chao, Gracias, Sandra. Cristian. Abrazo. Chao, Chao, Jaime. Melissa. Chao, Graciela. Chao, Roxana. Chao, Miriam. Chao, Daniela. Adiós. Marichihuevo, Peu Callal.